Bienvenidos, bienvenidas a un programa más de Praxis TV, programa de la Escuela de Filosofía de la Universidad Nacional de Costa Rica. Y hoy en el espacio que hemos denominado Diálogos Literarios, una coproducción entre la Universidad Nacional de Costa Rica y la EUNA. Hoy vamos a conversar sobre este libro que tenemos acá. El catálogo de tsunamis registrado en Costa Rica hasta el 2021 y nos acompañan pues sus autores Silvia Chacón Barrantes, Anthony Murillo Gutiérrez y Fabio Rivera Cerdas, quienes nos van a hablar un poco sobre este libro, sobre el proceso de investigación que lleva y cuestiones muy interesantes que vamos a encontrar en él y sobre todo Silvia, quisiéramos saber también la necesidad, la urgencia que ustedes sienten como equipo investigador, como parte del proyecto que conforman acá dentro de la universidad, de hacer un catálogo de este tipo, y además de que en Costa Rica, bueno, que el libro nos lo cuenta, ¿verdad? Estamos, o hemos pensado normalmente, que no vamos a sufrir nunca un tsunami. Entonces es como interesante saber que ustedes nos cuentan por aquí que hay 32 tsunamis confirmados. Solo ese dato, yo creo que incluso en la casa o con algunas personas cuando lo hemos visto es como 32 en Costa Rica, ¿verdad? Todos esperan las olas gigantescas. Entonces es como interesante, tal vez que nos empieces contando por ahí. Bueno, la necesidad o la idea de este libro surge porque empezamos a hacer una recopilación histórica y de pronto nos dimos cuenta que eran muchísimos más de los que pensábamos, ¿verdad? Y que había muchísima más información y toda muy dispersa. Y era muy importante tenerla toda junta, porque en la geofísica hay una regla pues no oficial o no dicha, que es si algo pasó antes va a volver a pasar. Y entonces nos sirve saber cómo pasó, cómo era, qué características tuvo, para saber cuando vuelva a pasar más o menos cómo va a ser, ¿verdad? Entonces, desde ese punto de vista es muy importante la información histórica relacionada con los desastres. Uh-huh. El proceso, digamos, de estudiar y de recopilar esto, y uno va estudiando el libro, se empieza a dar cuenta de que tal vez no hay un conocimiento en la población en general sobre lo que significa, lo que es un tsunami, ¿verdad? ¿Cómo le explicamos a la gente, ¿verdad? Tal vez Anthony o Frey, ¿cómo le explicamos a la gente qué es un tsunami y qué lo diferencia de los otros fenómenos, ¿verdad? ¿Qué ocurren, ¿verdad? Que podrían de alguna manera o confundirse o no tener claridad de estas diferencias. Bueno, físicamente hablando, podemos hablar como de cambios de toda una columna en el movimiento del agua, pero para entenderlo como para la sociedad, creo que una de las definiciones, y se la robé a Silvia, más claras, tiene que ver con el tiempo, el periodo de recurrencia, o sea, el periodo de esa onda. Entonces, cuando vemos una ola de viento, tiene el periodo de segundos. Cuando es un cambio de marea, tenés tiempos, periodos de horas, de 12 horas, 11 punto algo horas. Uh-huh. Pero cuando tenés un tsunami, puedes andar en 5 minutos, 20 minutos, ya un poco más mar abierto, podría llegar casi a una hora, no va a ir a más de eso. Entonces, para identificarlo, o para entenderlo, más que todo está relacionado al tiempo, a esos periodos de que va y viene. O sea, eso es como ver una marea alta y baja, rápido, en tiempos de 25 minutos. O sea, que no es normal, me explico. Y no tiene que ver tanto de si inundó muy lejos o no. Eso no está relacionado a qué tan alta es esa ola. Ven, Anthony, también. Hablábamos incluso ahora, fuera de cámaras, de que la población, ¿verdad?, costarricense incluso piensa que en Costa Rica no es posible que ocurra, ¿verdad?, que ocurra un tsunami, ¿verdad? Y bueno, ustedes lo que decíamos ahorita, en el catálogo ya nos presentan una amplia variedad de ejemplos, muchos ejemplos, que ahorita en el segundo bloque pues, vamos a hablar un poco más sobre cómo se hace este registro, pero cómo, digamos, también explicar por qué ocurre el fenómeno. Y otro dato importante, que a veces el fenómeno principal ocurre
muy lejos. Por ejemplo, se habla en Chile, en Colombia, ¿verdad? Kamchatka, ¿cómo es? Kamchatka, el que ustedes también mencionan. Entonces, bueno, hay varios ejemplos y como esto ocurre, vamos, en la conexión por el Océano Pacífico, ¿no? Sí, hay que entender, digamos, que el tema de los tsunamis no solo ocurren por sismos, que es lo que la gente normalmente los asocia. Este enero tuvimos un evento en el volcán Jugatonga Jugajapay, en Tonga, y que llegó al país más o menos 18 horas después, ¿verdad, Sil? No, menos, como 11. Bueno, por ahí, digamos, tuvo un tiempo de más de 10 horas de llegando al país. Entonces sería, bueno, por una erupción volcánica. Los menos frecuentes, que son una perturbación atmosférica, que se le conoce como meteotsunamis, un deslizamiento, que puede ser en un acantilado, o podría ser eventualmente en la plataforma continental, que genera un desplazamiento súbito de la columna de agua. Y también otra cosa que es importante tener en claro, y para que la gente lo conozca, es que los tsunamis, la gente asocia, o deberíamos asociar, que una vez que tiembla lo suficientemente fuerte, si estamos en la costa, las personas deben evacuar. O sea, no es permanecer ni esperar ver un comportamiento normal en el mar, sino si estamos en la costa y se siente un sismo lo suficientemente fuerte, hay que ir a una zona alta y en la zona alta preguntar si había que evacuar o no. Y también otra cosa que es importante es el tema de que los tsunamis que pueden llegar a Costa Rica pueden venir de 3 lugares. Básicamente los que sentimos, que son los locales, los regionales, que podrían estar en un tiempo de arribo de entre 1 a 3 horas, y los lejanos, que podrían estar en un tiempo de arribo de más de 3 horas. Entonces, para eso existe un canal de información que se le divulga a la gente, por el cual nosotros somos parte de eso. Ahora que hablan de eso, Silvia, vos, ¿verdad? Diriges el proyecto, ¿verdad? O el programa bajo el cual incluso se desarrolla esta investigación. Y yo creo que es importante, antes de meternos en esa otra parte del libro, donde vamos a hablar de la metodología y demás, también hacer visible en la coyuntura que vivimos actualmente también como país, la importancia de programas de este tipo, ¿verdad?, que son aportes de universidades públicas, tenemos que dejarlo abiertamente, decirlo, ¿verdad? Pero también la relevancia de que como país y el mismo gobierno como tal le dé la relevancia a temas de este tipo, temas medioambientales, ¿verdad? Ya el programa anterior que teníamos la semana pasada con Ariel Robles y el transanterior que tuvimos con Noam Chomsky, nos hablan los dos invitados sobre la importancia de poner atención a este tipo de cosas y a cómo lo afectamos nosotros como seres humanos, ¿verdad? Esto es un tema importante. Sí, claro que sí. No existen los desastres naturales, ¿verdad? Para que haya un desastre tiene que haber un componente antropogénico. Entonces, claramente, el aumento de la población costera en Costa Rica a lo largo de las últimas décadas ha aumentado la vulnerabilidad que tenemos en nuestro país ante estos eventos. Muchos de los tsunamis han pasado desapercibidos para la población justamente porque no había población en las costas o había muy poca población en las costas. Pero muchos de estos eventos, si volvieran a suceder hoy, en este año 2022, en un Viernes Santo, en un diciembre, con nuestras playas llenas de gente, tendrían probablemente un impacto, tendrían definitivamente un impacto mayor y probablemente una cantidad de muertes importantes. Entonces, el hecho de que los tsunamis sean poco frecuentes no significa que sean poco importantes. Son poco frecuentes, pero su impacto puede llegar a ser muy grande, aunque la altura de las olas sea moderada o la altura de la inundación sea moderada. Si la población no sabe reaccionar, y fue lo que pasó en el 2004 en el Océano Índico, ¿verdad? No existía un sistema de alerta, la población no estaba preparada porque no se pensaba que pudiera suceder en el Océano Índico un tsunami, a pesar de que ya había sucedido más de 100 años antes, ¿verdad? Entonces, al no haber sistemas de alerta, el tsunami mató gente 8 horas después al otro lado del océano. Cuando 8 horas era un tiempo más que suficiente para que esas personas hubieran evacuado, pero al no haber sistema de alerta no supieron. La gente que estaba más cerca no supo interpretar las señales naturales de un tsunami y no supieron evacuar a tiempo. Y el tsunami del Océano Índico murió cerca de 250.000 de personas, ¿verdad? Es el tsunami más catastrófico en la historia de la humanidad, pero no ha sido el más grande. Entonces, la altura de la inundación no es el único factor. Entonces, el papel nuestro de CINAMOT en Costa Rica es hacer conciencia de que podemos experimentar tsunamis, que la gente sepa lo que tiene que hacer y asegurarnos de que se les va a avisar
con el mayor tiempo posible cuando tengan que realizar una evacuación. Sí. Efraín, digamos, también Fabio, ya le cambié el nombre. Fabio, respecto a esto mismo que hablaba y el trabajo que ustedes hacen en el Sistema Nacional de Monitoreo de Tsunamis, quizá sí, también nos cuentas un poco sobre ese trabajo que ustedes realizan en este programa de la universidad. Bueno, un poco, para mí un poco del trabajo más importante que se hace es dentro de las comunidades, cuando se hacen los mapas de rutas de evacuación. No solo se trabaja en sí el mapa, sino que tenés que entrar con la comunidad a unas ciertas capacitaciones para que entiendan toda la amenaza y todas las condiciones de vulnerabilidad y exposición en las que ellos se encuentran para poder atacar, para poder mejorar las capacidades que tienen dentro de la misma comunidad. Y entonces no solo estás haciendo el mapa, sino que estás planteando ya capacidades que van a funcionar dentro de los planes de preparativos y respuestas. Y específicamente en la respuesta, tenemos en este momento 6 comunidades que son Tsunami Ready, que se han capacitado, digamos. Entonces, esto es parte del proyecto que ha nacido aquí en Sinamot. Entonces, un poco de lo que se ha trabajado. Y eso quiere decir que esas comunidades están mucho más adelantadas, como le decía Silvia, para poder afrontar un tsunami como tal. Ajá. Y ahí yo voy a hacer la acotación. Tsunami Ready es un reconocimiento que da la UNESCO a comunidades que han cumplido una serie de pasos para estar mejor preparadas ante un tsunami. Es algo que nació en los Estados Unidos y que se extendió luego a la región del Caribe y que ahora se ha extendido a nivel mundial. Y es una de las prioridades de la década de las ciencias oceánicas para el desarrollo sostenible de Naciones Unidas, que inició el año pasado y va hasta el 2030, donde todo el mundo, todo el planeta se ha abocado hacia el océano para mejorar nuestra calidad de vida a nivel mundial. Y en ese contexto es muy lamentable que en Costa Rica existiera antes un viceministerio de Aguas y Mares y que este gobierno lo haya eliminado. Justo en el momento en que el planeta entero está dando prioridad a los océanos, Costa Rica se la quita, teniendo 10, 11 veces más mar que tierra, ¿verdad? Entonces, volviendo al reconocimiento Tsunami Ready, es una de las metas de esta década que el 100% de las comunidades en riesgo de tsunami tengan el reconocimiento Tsunami Ready. Y a nivel mundial llevan alrededor de 40 comunidades y 6 de ellas están en Costa Rica, ¿verdad? De todo el mundo. Entonces es un porcentaje muy importante, realmente nos posiciona en un lugar adelantado, privilegiado ante el resto del mundo en el tema de prevención de tsunamis, ¿verdad? Siendo un país pequeño como lo somos, en vías de desarrollo como lo somos, con un presupuesto reducido, y todo eso ha sido gracias a las universidades públicas. Bien, y Anton, ya para ir cerrando este bloque, porque esto habla muy bien, o sea, que hayan 6 reconocimientos, digamos, 6 comunidades en Costa Rica, ¿verdad? Habla muy bien del trabajo de las universidades, del diálogo con las comunidades, ¿verdad? En esa relevancia y ese aporte, y a la vez nos puede incluso permitir ir anticipando un poquito lo que vamos a hablar en el próximo bloque, de cómo en este registro también la participación de las comunidades, las entrevistas, poder recopilar toda esta historia oral también para incorporar en esos datos, es parte de ese trabajo que ustedes hicieron, ¿verdad? Sí, de hecho, este trabajo del catálogo, cuando empezó a salir la idea, fue en estas visitas a las comunidades. Fabio tiene más tiempo en el proyecto. Cuando yo ingresé en el 2018, recuerdo que empezamos a conversar de que mucha de la literatura estaba suelta y que había alguna información que posiblemente estábamos olvidando. Entonces nos dimos a la tarea de sistematizar todos los eventos históricos fuertes que hayan ocurrido en el mundo y en Costa Rica para tener básicamente por dónde empezar a trabajar. Y en ese momento se nos ocurrieron diferentes formas de encontrar la información, y una fue buscando personas. Sabíamos que los eventos más antiguos, posiblemente los relatos que íbamos a conseguir eran nulos o muy perturbados, digamos, pero para eventos como el del 91 de Limón, como el del 92 de Nicaragua, inclusive para el del 2012 de Nicoya, se encontró personas que vivieron o que vivenciaron lo que ocurrió. Y esto ha sido gracias a esta sistematización y también a ese trabajo que nosotros hemos desarrollado en campo. Muy bien, vamos a hacer una primera pausa
Y ya venimos a hablar un poco sobre ese proceso metodológico. También tenemos que ampliar sobre ese cierre de ese viceministerio, porque es importante también visibilizar algunas de estas cosas y el trabajo de importancia que se realiza desde la universidad. Ya regresamos a Praxis TV, Diálogos Literarios. ¿Te has preguntado alguna vez qué es la filosofía? Bueno, la filosofía es la búsqueda del conocimiento de todas las cosas. Del mundo, de la naturaleza, del ser humano. Es ir en búsqueda de la verdad. La filosofía se compone de distintas áreas que de manera crítica intentan analizar las relaciones entre los seres humanos, las relaciones con otras criaturas, la forma como conocemos y cómo razonamos sobre el mundo. Bienvenidos de nuevo a Praxis TV, programa de la Escuela de Filosofía de la Universidad Nacional de Costa Rica. Y hoy, en este espacio al que denominamos Praxis TV, Diálogos Literarios, coproducción entre la Escuela de Filosofía y la editorial de la Universidad Nacional. Hoy, bueno, continuamos conversando con Silvia, con Fabio, no con Efraín, con Fabio y con Anthony, sobre este catálogo, este catálogo de tsunamis registrados en Costa Rica hasta el año 2021. Silvia, terminábamos el bloque anterior, nos terminaba contando Anthony un poco sobre este ejercicio de metodología que ustedes hacen. Y en el libro hay cuestiones muy interesantes, ¿verdad? Cosas que uno va leyendo, como los detallitos o los registros de estos tsunamis, la gente contando, es que la tierra se movía de tal forma, estábamos asustados, salimos corriendo, creíamos que nos íbamos a morir, ¿verdad? En esos todavía más viejos, y bueno, las historias también, ¿quién no se acuerda, digamos, de quienes rondan nuestra edad, del terremoto de Limón, y uno como que lo tiene grabado, qué estaba haciendo en ese momento, ¿verdad? Sí. Se acuerda porque fue un movimiento distinto, además, sí, de ese terremoto. Sí. Pero ¿cómo hacer, digamos, ese trabajo que ustedes hicieron, ese primer registro de los muy antiguos, y ahorita entramos a esos otros que también fuera de cámaras nos contabas algunas anécdotas graciosas, ¿verdad? También de esos registros que... Sí, bueno, como ellos dijeron, mucho de esto nace porque íbamos a las comunidades, dábamos talleres, explicábamos lo que era un tsunami, porque casualmente pues mucha gente tiene la imagen hollywoodense, ¿verdad? De esas olas gigantescas como edificios que arrasan y todo, y cuando nosotros vamos en nuestros talleres y explicamos que un tsunami no necesariamente es gigante, puede inundar con poca altura o puede no inundar y todas estas cosas, entonces era muy común que se nos acercaran personas, ¿verdad? Me acuerdo una vez en Playa Grande de Santa Cruz, se nos acercó un señor mayor y nos dijo, viera que mi mamá contaba una historia de que cuando ella era pequeña, los hermanos mayores de ella estaban trabajando ahí en el campo, a la par del mar, en un sembradío de no sé qué que teníamos la familia, o que tenían la familia, y de pronto se vino un terremoto, dice, y el mar se metió. Entonces dice que mis tíos apenas lograron subirse a un árbol y ahí vieron donde el mar se metió, inundó y todo, ¿verdad? Entonces le digo yo al señor, bueno, ¿y usted sabe cómo en qué año fue? No, yo no sé, mi mamá contaba que ella tenía como 6 años, bueno, ¿en qué año nació su mamá? Mi mamá nació en 1900. Entonces uno dice, mira, en 1910 nació mi mamá. Entonces uno decía, mira, en 1916 hubo un terremoto en la zona de Papagayo, o sea, al norte, ¿verdad?, de Guanacaste, que nosotros siempre pensamos que debió haber causado un tsunami, pero que no teníamos ninguna información de tsunami. Entonces, perfectamente, esto, porque él decía, yo nunca pensé que eso fuera un tsunami, porque yo me imaginaba un tsunami diferente. Pero ahora pienso que lo que vivieron mis tíos probablemente fue, y sí, muy probablemente fue, ¿verdad? Y así fueron saliendo muchos
muchas cosas, y eso nos llevó a nosotros a decir, bueno, busquemos información en periódicos. A ver, ¿verdad? Y aprovechando los inicios de la pandemia, ¿verdad? Y la virtualidad y el trabajo, el teletrabajo, aprovechamos esa buenísima base de datos que tiene la Biblioteca Nacional en línea de periódicos, ¿verdad? Algunos de hace más de 100 años, y nos dimos a la tarea de empezar a revisar en fechas, por supuesto no todos porque era imposible, pero en fechas que sabíamos que habían habido terremotos o tsunamis que podrían haber afectado a Costa Rica, empezábamos a revisar desde el día siguiente hasta 2 semanas después. Y muchas veces encontrábamos cositas, ¿verdad? O a veces hasta 1 semana, hasta 2 semanas después. Por ejemplo, me acuerdo una que creo que fue con el de 1924, me parece, no me acuerdo bien, que decía, el título de la nota era una nota de prensa muy pequeña y decía, siempre que tiembla suceden cosas extrañas en el mar, ¿verdad? Decía. Entonces, todo ese tipo de cosas que claramente, pues muchos de esos nosotros no necesariamente los catalogamos como tsunamis confirmados, pero sí como muy probables, ¿verdad? Precisamente esa forma de catalogarlos, ¿verdad? Confirmados, probables, y los otros eran dudosos, ¿verdad? ¿Cómo tipificar, cómo definimos que un tsunami sea confirmado, que el otro sea probable y el otro dudoso? Bueno, básicamente como está diciendo Silvia, pero el probable tiene que ver algo también más con el mariógrafo o con una medición que ya hay un registro real, digamos, de, por ejemplo, el catálogo de Molina, ajá, iba a decir Morabarzo. Ese es otro. Sí, ese es otro. Como con el catálogo de Molina o que ya esté confirmado, pero si tenés un registro, justamente lo que está diciendo Silvia, tenés un posible tsunami y además tienes una historia ligada, eso es probable. Y dudoso es cuando definitivamente sabes que es muy probable que pasara, tenés una historia que no calza tan bien o en el mismo periódico no calza muy bien y salen esos dudosos. Y más que todos los dudosos son los más viejos. Sí, en realidad también probable es que estamos casi seguros de que era, pero no lo podemos defender a capa y espada, ¿verdad? Porque hay algunas dudas ahí. Y el dudoso es como, bueno, casi seguros que no era, pero existe una pequeña posibilidad de que sí haya sido, ¿verdad? O sea, ok. Hablan, ¿verdad? Ahora decía Fabio sobre el mariógrafo, ¿verdad? Uno va leyendo. ¿Cómo explicamos a la gente qué es un mariógrafo? Incluso cómo se mide esto. Ok, es una buena pregunta. El mariógrafo básicamente lo que nos mide es cómo se está comportando el mar diariamente, cuándo hay marea alta y cuándo hay marea baja. De hecho, los datos que se generan de los mariógrafos nos sirven para hacer los pronósticos de marea. O sea, con los registros históricos podemos pronosticar cuál es la marea que vendrá en los siguientes años, ¿verdad? Entonces, básicamente hay un registro de, básicamente una ondulación, donde está una marea alta, una marea baja, que cambia cada 6 horas, como decía Fabio anteriormente. Y básicamente, dentro de esa ondulación, que se llama, bueno, que es un sinusoide, que regularmente hay una perturbación, que se podría comparar, obviamente tiene sus diferencias, con lo que la gente ha observado en los registros de sismos. Antes que se veían los tambores de los psicóricos, los veía uno en las noticias. Hay una perturbación que se observa muy clara en el mariógrafo, que eso nos dice de qué tamaño fue el tsunami en ese mariógrafo en específico. Porque también está la medición en terreno de cuándo fue la altura que tuvo el tsunami en el continente como tal. Okay. Pero digamos, ese es el registro que podemos observar en el mariógrafo. Ok. Sí, porque es posiblemente vamos leyendo, entonces, bueno, cómo se comporta esto. Parte del gran desconocimiento, ¿verdad?, que puede haber, o que podemos tener muchas personas sobre lo que es tsunami, también es precisamente cómo se registran, claro, ¿verdad? Y cómo se registran también en caso de cuando son solo submarinos, ¿verdad? Que también... Sí, los mariógrafos que nosotros tenemos actualmente, antes era un flotador conectado a un lápiz sobre un tambor, ¿verdad?, de papel. Y entonces iba girando el tambor y si el nivel del mar se movía, pues el lápiz iba marcando la oscilación del tsunami, ¿verdad? Actualmente funcionan con 2 tipos de sensores, los que tenemos. Uno es de presión de fondo, o sea, es un sensor en el fondo que mide el peso del agua que tiene encima, y cuando varía la cantidad de agua, varía el peso.
y lógicamente pues varía la altura, ¿verdad? Y otro es un radar que está fuera del agua y mide la distancia con ondas del radar del sensor a la superficie del agua, entonces esa distancia se acorta y se alarga, ¿verdad? Conforme la superficie del agua baja y sube. Cerca de la mitad de los tsunamis que se han registrado en Costa Rica han sido solo instrumentales, ¿verdad? O sea, nadie los vio porque fueron de pocos centímetros, pero se registraron en instrumentos. Y estos registros también son importantes, bueno, primero porque nos dicen que, por ejemplo, de Chile, en Costa Rica solo han habido registros instrumentales. Nunca nadie ha visto variaciones de nivel del mar, ni ha habido corrientes fuertes, ni inundaciones de tsunamis que hayan sido originados en Chile. Entonces, eso es un dato importante, es decir, bueno, de Chile no nos tenemos que preocupar tanto, por ejemplo, ¿verdad? Pero además porque nos permiten calibrar modelos numéricos, modelos de computadora. Usamos estos registros mareográficos para calibrar y saber que lo que estamos modelando está apegado a la realidad. Bien, ahora si volvemos un poco a esta parte ya de esta otra forma de los registros, ¿verdad? Y también de, bueno, ese proceso de entrevistas, ¿verdad? Ustedes recopilan algunas muy interesantes, la señora en Tortuguero, ¿verdad? El señor era en Tortuguero, ¿verdad? Incluso hay un videito en YouTube, ¿verdad? Donde están ellos dos, ¿verdad? Que ese proceso, incluso, ¿qué podemos contar? ¿Verdad? ¿Cómo podemos contar también esa historia para no contarla yo? ¿Verdad? Que leyendo libros, sino más bien que ustedes nos cuenten, ¿verdad? De ese proceso, incluso lo que ellos nos van contando y por qué entonces, bueno, incluso la importancia de lo primero, de lo que señalaba ahora Anthony también al principio. En efecto, primero corra y después pregunte si tiene que evacuar, ¿verdad? Exacto. Yo creo que esa pregunta es más para Silvia, porque yo... Sí, ellos nos decían que tembló y entonces después de que tembló se organizaron para ir a ver si venía el tsunami a la playa, ¿verdad? La gente en Tortuguero, unos señores de Tortuguero, y justamente era todo lo contrario, ¿verdad? En el momento en que tiembla ellos debieron haber buscado un sitio alto y lejano de la costa y no ir a esperar tiempo después el tsunami, ¿verdad? Nosotros lo que tratamos de hacer conciencia es de que en Costa Rica los tsunamis pueden llegar muy rápido después del temblor, ¿verdad? Hace 10 años, ya nos acercamos al 10º aniversario del terremoto de la península de Nicoya, la gente en Sámara, por ejemplo, tembló y empezaron a organizarse para irse en busetas y en carros a un lugar, la gasolinera que está en el cruce hacia Ostional y Garza y Nosara, que estaba muy lejos, muy alto, sí era muy seguro, pero que no era necesario ir tan lejos, y como querían ir tan lejos, pues les tomó más tiempo organizarse. Y resulta que si el tsunami hubiera sido grande, porque sí hubo un tsunami en el 2012, pero pequeño, si hubiera sido grande, hubiera inundado en cuestión de 15 minutos, y a ellos les tomó más de media hora organizarse para salir de ahí. Y no hubiera inundado tanto, o sea, ellos lo que tenían que hacer era alejarse, no sé, 300, 500 metros de la costa, y eso era suficiente, ¿verdad? Entonces, es importante caracterizar la amenaza, y eso es parte de lo que nosotros hacemos también con simulaciones por computadora, decir, bueno, la inundación sería más o menos de este tamaño y el tiempo de llegada sería más o menos de tanto. Entonces, cada comunidad en cada sector de la costa de Costa Rica tiene diferentes extensiones de inundación y diferentes tiempos de llegada, ¿verdad? Y por eso son tan importantes los estudios de amenaza, porque no es parejo para todo el mundo en el Pacífico, en el Caribe, lo que pasa, sino que es específico para cada zona. Ok. Ahora, digamos, si pensamos porque aquí nos señalas esto, digamos, de estos trabajos, y ya ustedes nos lo mencionaban, ustedes trabajan también con diversas comunidades precisamente para que estos fallos de planificación, ¿verdad?, no ocurran. ¿Cómo se van dando? Incluso, principalmente, en cuáles comunidades son las que ustedes trabajan. Ya nos mencionaba que habían 6 de Tsunami Ready, ¿verdad? Pero entonces, que también la gente sepa, ¿verdad? O sea, es que en tales comunidades es donde está trabajando la universidad. Sí, ahorita la idea, digamos, es la creación del mapa y después entrar un poco con la cuestión de un plan, que básicamente es una plantilla que tenemos, y esa plantilla responde a 8 indicadores que tiene este reconocimiento Tsunami Ready. Entonces plantea 3 en preparación, 3 en respuesta y 3 en la parte de más de logística. Se me olvidó el nombre específico. Mitigación. 3 en la parte de mitigación. Entonces ir trabajando
con ellos. La parte de mitigación principalmente está compuesto como por la señalización, entonces identificar dónde poner esa señalización, la parte de cómo recibir y difundir la alerta dentro de la comunidad, dependiendo el tipo de tsunami que es, porque como Anthony lo mencionaba, tenemos los tsunamis que duran más de 1 hora y ahí los consideramos entre regionales y globales dentro del plan uno solo. Y tenemos los que son menos de 1 hora, que son los que llamamos locales, y esos tsunamis son una autoevacuación. Entonces, ese tipo de recepción y difusión, difundir la alerta dentro de la comunidad está relacionada a las características específicas de la comunidad y al tsunami específicamente. Entonces, todo eso es un trabajo que trabajamos de la mano con la comunidad y trabajamos de la mano con el comité municipal y con el comité y con la CNE en algunas ocasiones. Algo que quería aportar aquí es que estamos haciendo también, tratando, eso es como un proyecto que estamos comenzando de incluir a los estudiantes también en este proceso. Entonces, para que ellos se den cuenta cómo funcionan, cómo es el trabajo con las comunidades. Entonces, hasta el momento creo que nos está yendo bien con eso, o sea, ya llevamos una piloto que le está yendo muy bien y la idea es comenzar a también, no solo que sea proyectos de extensión, sino que también sirvan como proyectos de educación con los mismos estudiantes que estamos trabajando. Muy bien. Sí, para Vamos tal a vez hacer acotar ahí, sí. nada más, este proyecto con las comunidades inició en el 2015 con un convenio con la Comisión Nacional de Emergencias y la primera etapa trabajamos Guanacaste y Pacífico Central y iniciamos en el 2019 con Pacífico Sur y Caribe, que es donde estamos terminando actualmente. Muy bien. Vamos a hacer un corte y vamos a hablar un poco sobre esto en el próximo. También una pregunta. Se me venía por acá, por ejemplo, cómo se trabaja en comunidades donde hay un porcentaje grande de gente que son turistas y que no son propios de las comunidades, ¿verdad? Sí. Y también para hablar, porque hay una pregunta, pueden haber que hayan estudiantes, que incluso personas que están viéndonos y dicen, mira, a mí me gustaría mucho estudiar esto, ¿a dónde me acerco? ¿Verdad? Pero también creo que es parte de eso. Ya regresamos a Praxis TV, Diálogos Literarios. ¿Te has preguntado alguna vez qué es la filosofía? Bueno, la filosofía es la búsqueda del conocimiento de todas las cosas. Del mundo, de la naturaleza, del ser humano. Es ir en búsqueda de la verdad. La filosofía se compone de distintas áreas que de manera crítica intentan analizar las relaciones entre los seres humanos, las relaciones con otras criaturas, la forma como conocemos y cómo razonamos sobre el mundo. Epistemología es una de las áreas de la filosofía que se encarga de la justificación de las creencias y de cómo conocemos el mundo, siendo una de las áreas fundamentales en el desarrollo de conocimiento y en la aplicación práctica que puede derivarse en las ciencias. Epistemología, siendo un área fundamental de la filosofía, permite razonar sobre el mundo por medio de la lógica y de ahí derivar posteriormente una filosofía práctica como es la ética. Bienvenidos de nuevo a Praxis TV, programa de la Escuela de Filosofía de la Universidad Nacional de Costa Rica. Y hoy en este espacio al que denominamos Praxis TV, Diálogos Literarios, una coproducción entre la Escuela de Filosofía y la editorial de la Universidad Nacional, la EUNA. Y hoy conversando sobre este libro, sobre este catálogo de tsunamis, que
vale la pena sentarse, vale la pena leerlo, pueden adquirirlo en la editorial de la universidad. Que hay información muy, muy valiosa sobre la que hemos estado hablando, bueno, y hemos estado hablando también sobre otras cuestiones importantes sobre este fenómeno. Antonio, terminábamos el bloque anterior, un poco nos hablaba Fabio sobre estos procesos metodológicos, esos trabajos en las comunidades. Y un elemento que nos quedaba por ahí, que conversábamos ahorita en el corte, era sobre ese trabajo que hay por las poblaciones costeras, donde el fenómeno de turismo, ¿verdad? Es diverso, se tiene que trabajar de diversas formas, en algunos con contactos de las personas con las comunidades, trabajo de grupos hoteleros, más bien trabajo de la comunidad, y fenómenos donde la persona que incluso tiene casas y demás ahí no tiene ningún contacto con las comunidades. Entonces, como esto, ¿verdad? En algunos casos beneficia, en otros casos es un obstáculo dentro del proceso que ustedes ejecutan o el trabajo que hacen con comunidades respecto a ese tema. Sí, de hecho, el tema del trabajo comunitario es toda una dinámica, porque eso va a depender mucho del desarrollo económico de cada lugar, de cómo esté organizado. Todas las comunidades se organizan de manera diferente. Hay algunas donde la batuta viene desde la municipalidad, donde la municipalidad es quien incentiva a las asociaciones de desarrollo a participar. Estos invitan a algunos otros grupos organizados. En otras localidades más bien la dinámica es diferente, donde las cámaras de turismo se alían con las asociaciones de desarrollo, por ejemplo el caso de Tamarindo, donde ellos son los que más bien están promoviendo el tema de la preparación ante tsunamis. En otros lugares básicamente es personas particulares, no una asociación de desarrollo, sino más bien personas que se organizan y crean como un comité Tsunami Ready, le llaman ellos, y trabajan. En muchos de estos están involucrados turistas, inclusive se da la dinámica de que en algunos lugares nos ha tocado que la charla sea hasta en inglés, porque llegan varios turistas que no hablan nada de español, pero les interesa formarse en el tema, estar preparados. Nos ha sucedido en otros lugares donde más bien sabemos que hay una población alta de turistas, densa, que posiblemente tienen casas de residencia o inclusive de alquiler, y estos tal vez se les invita, pero no llegan. Inclusive hoteleros que demuestran desinterés, como fue el caso de Tambor, y demás. O sea, el trabajo que se desarrolla con las comunidades es muy diverso, es muy dinámico, y uno nunca sabe qué esperar cuando llega a trabajar con las comunidades. Eso es lo único que sabemos. No sabemos qué esperar. Como puede ser que sea un trabajo súper lindo y que en 2-3 horas avancemos un montón, puede ser que en 2-3 horas fue ataques porque aprovecharon para ver otro problema del lugar. Entonces, es un trabajo que siempre intenta tener la parte del turista, o sea, porque es intrínseco, el tema del turismo está intrínseco en las playas como tal, pero no en todos los lugares se logra, ¿verdad? Ahora que mencionas esto, y Silvia, que hablabas de incluso esas casas que en muchas ocasiones uno puede ir a la playa, ¿verdad? Y se encuentra de hoteles básicamente al borde, ¿verdad? de la playa, incluso cuando sube la marea, básicamente los pasillos se llenaron de agua y de arena, ¿verdad? Porque el hotel está ahí, pero también casas, ¿verdad? Y no casitas, ¿verdad? Grandes casas, ¿verdad? Que si no hay contacto con las personas, en algún momento podría ocurrir algo. Y bueno, también esto, incluso eso está muy relacionado y debería tener mucha relación con que si había un viceministerio que podía también trabajar esto, ¿verdad? Pero no, es preocupante también pensar que no puede haber monitoreo sobre estas cosas ahora, ¿no? Sí, yo creo que desde todo lado no hay suficientes recursos, ¿verdad? Esto, pues nosotros, INAMOD, somos nosotros tres. Costa Rica tiene más de 300 comunidades costeras. Claramente, el acompañamiento que nosotros podemos dar a las comunidades es muy limitado, ¿verdad? Acompañamos más a comunidades que están más organizadas y que están más encima de nosotros, les retribuimos eso, pero hay muchísimas más que tal vez no están tan bien organizadas y que necesitan más apoyo, ¿verdad?
y dentro del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo existe la estructura de los comités de emergencias y gracias a este proyecto nuestro con comunidades se han fundado muchos comités comunales de emergencia en muchas comunidades, ¿verdad? Sobre todo de Guanacaste y más recientemente de Limón, pero aún así falta muchísimo más, ¿verdad? Faltan los compañeros de la Comisión de Emergencias están sobrecargados, tienen a su cargo muchísimas más comunidades y distritos de los que pueden cubrir. Falta personal de la Comisión de Emergencias, falta apoyo y personal del ICT para trabajar este tema turístico, ¿verdad? Y ni qué decir, pues a nosotros nos falta personal también, ¿verdad? Hemos, como dijo Fabio ahora, recurrido a estudiantes y eso ha fortalecido la formación de estos estudiantes y estas estudiantes también. Pero falta mucho recurso en todos los niveles. Y como mencionabas y como te decíamos fuera de cámaras, ¿verdad? Hay zonas donde, inclusive en Playa Grande, hay una zona, una barra de arena, que es la zona más expuesta de todas, y en esa zona son solo casas de extranjeros que no se relacionan con la comunidad. Entonces, cuando trabajamos ahí, cuando llegamos a dar el taller, ellos nos dijeron, es que no tenemos cómo entrarles, no tenemos cómo contactarlos, porque están completamente aislados, no hablan español y no quieren saber nada de la comunidad. Entonces, probablemente esos mismos extranjeros aún al día de hoy desconocen que están en zona de amenaza de tsunami, desconocen que hay un mapa de evacuación por tsunami y desconocen todo al respecto, ¿verdad? Y Fabio, vos también nos contás ahora fuera de cámara, porque entonces estos fenómenos, más bien otros en los que realmente la población extranjera que habita en estos lugares, ¿verdad? Más bien colabora muchísimo en el proceso, ¿verdad? Y también por esas distintas dinámicas de turismo que hay, porque pasa lo mismo, suele suceder mucho con el tema de las generalizaciones. A la hora de pensarlo, no todo el turismo es ese gran turismo de grandes hoteles, sino hay muchas otras formas, ¿verdad? De también extranjeros, ¿verdad? Sí, como lo mencionaba Anthony, desde dar una charla en inglés, fue una vez que nos invitaron y llevaron un traductor y entonces íbamos dando la charla específicamente para ellos, hasta tener reuniones en inglés porque la población que está ahí está atendiendo es extranjera. Pero igual, como lo dijo Anthony, cada una de las comunidades, a pesar de que la parte del turismo está bastante arraigada, tiene características muy diferentes, o sea, las condiciones de turismo son muy diferentes. Entonces, hay algunas en donde sí, el turismo es el que lleva la batuta, pero realmente lo están haciendo personas que viven ahí, que son ticos. Hay otras que más bien está un poco mixto y hay otras en donde quienes están llevando la batuta del trabajo son personas principalmente extranjeros que están trabajando en la parte de los planes preparativos de respuestas. Entonces, yo creo que esta parte de las características de las condiciones de las comunidades son muy, muy interesantes y cada una de ellas tienen condiciones súper diferentes y no se pueden ni comparar. O sea, uno podría pensar en Jiménez es casi una ciudad, Golfitos casi una ciudad, y ya cuando comienzas a trabajar con ellos te das cuenta que tenés dinámicas muy diferentes entre ambas. Puedes pensar lo mismo entre Tamarindo, Playa Hermosa, El Coco y Sámara, y cuando llegas a trabajar con ellos te das cuenta que lo más importante para nosotros es adaptarnos a las condiciones que ellos tienen. Entonces, es muy interesante esto, tenés que adaptarse a las características y las condiciones que tienen para comenzar a construir los planes, porque muchos de los planes, como lo decía Silvia, era ver las condiciones de la comunidad, y entonces viendo las condiciones de las comunidades ya puedes plantear un plan y ya puedes ver cómo vas a distribuir o cómo vas a hacer la recepción de la alerta. Entonces, todo eso es súper importante y lo primero es ver cuáles son las características que tiene cada una de esas comunidades. Sí, claro. Entonces se vuelve un asunto interdisciplinario, ¿verdad? Y nosotros, pues, el proyecto nuestro es desde la parte de vista física, ¿verdad? Física y geográfica, que los compañeros son geógrafos,
y de la geografía más física, ¿verdad? La parte más física de la geografía, perdón. Y de pronto nos encontramos con problemas sociológicos, ¿verdad? Y como dice Anthony, nos ha tocado llegar a dar una charla, a dar un taller. Resulta que es época de elecciones municipales y de pronto hay gente representante de diferentes partidos y se empiezan a pelear en media reunión por cosas políticas y nosotros, ¿verdad? Casi que mandamos a traer palomitas porque no tiene nada que ver con nosotros y nos toca hacer una intervención ahí y decir, bueno, miren, etcétera, ¿verdad? Nosotros empezamos este año un proyecto FIDA, un proyecto interdisciplinario a nivel de la universidad con colegas de psicología, de sociología y de ciencias ambientales en preparación ante tsunamis en parques nacionales, ¿verdad? Y ese es otro tema, ¿verdad? Porque hay dinámicas muy diferentes en todos los parques nacionales. Pero en realidad eso debería ser, o sea, este enfoque interdisciplinario debería ser el que tenemos en todo lo relacionado con tsunamis. Y aunque colaboramos en la comunidad de gestión del riesgo de la universidad, pues se necesitarían más recursos, porque al menos los colegas que trabajan en este proyecto interdisciplinario con nosotros lo están haciendo ad honorem, lo están haciendo con jornada no pagada, ¿verdad? Y así se trabaja en esta universidad y así le damos al país. Exacto. Y ahí también, Anthony, pues en esta misma línea, porque la importancia del trabajo interdisciplinario, ¿verdad? Que es una cosa a la que se le apuesta. En esta línea también, por ejemplo, en filosofía tenemos un proyecto en el que yo colaboro sobre cambio climático y desigualdades, ¿verdad? Tratando de trabajar sobre esos temas, ¿verdad? Donde se trabaja el IRET, donde se trabaja la Escuela de Psicología, ¿verdad? Entonces, este tipo de trabajos interdisciplinario y adicionalmente el trabajo con las comunidades en respeto a los conocimientos de estas personas, ¿verdad? Que también ese proceso, ese acercamiento a las comunidades donde nos explican, sí, es que la ciudad es de esta manera, el fenómeno aquí se puede ocurrir de esta forma, y se escucha también ese conocimiento propio de estas personas en diálogo con la universidad. Sí, el tema de trabajar en la multidisciplinaridad es fundamental, digamos. Nosotros lo consideramos, de hecho, durante todo el proceso de este trabajo con las comunidades, siempre, a pesar de, bueno, en este proyecto FIDA, que ya formalmente tenemos el apoyo de estas escuelas que Silvia anteriormente mencionaba, anteriormente a esto, el trabajo que se hacía, la evaluación de amenaza de los sitios costeros para trabajar, donde se están trabajando el tema de los mapas, y se trabajan los mapas y los planes de preparativos y respuestas, se trabajó muy de cerca con la Escuela de Geografía, específicamente con Gustavo Barrantes. Además, no solo el tema de multidisciplinar dentro de la universidad, sino también multiinstitucional, si se puede llamar de esa manera, donde hemos tenido colaboraciones con el AIA, hemos tenido colaboraciones con la CNE y con otros ministerios que podría mencionar, que también es fundamental, donde ese apoyo que da la universidad pública no solo es para trabajar dentro de la universidad, sino que más bien es un trabajo que va más allá, que es un trabajo que le sirve al gobierno, que le sirve a todas las entidades estatales, y que estamos abiertos a que si alguna institución considera que tiene alguna necesidad, no sé, los Ensinai, demás bancos, por ejemplo, que están en zona costera, nos pueden contactar y nosotros intentamos la manera de cómo ayudarles. Sí, ahí yo voy a agregar que estos estudios de amenaza que nosotros hemos hecho, estos estudios de amenaza de tsunami en el Pacífico y en el Caribe, han delimitado la que sería el área esperada de inundación, el área máxima de inundación por tsunami en ambas costas, y esto lo está usando ahorita el Ministerio de Vivienda y Asentamientos Humanos junto con la CETENA en la definición de los nuevos parámetros que tienen que ver los estudios de impacto ambiental. Entonces, este es conocimiento generado en la universidad pública para el beneficio del país, ¿verdad? Para el beneficio de todo el país en todos los ámbitos que tengan que ver con ordenamiento territorial. Ya nos queda poco para cerrar, un par de minutos, pero hay un par de cosas, ¿verdad? Esto que hablamos, digamos, ese diálogo con las comunidades, que incluso en el libro se trata de dedicar por lo menos una parte, por ejemplo, a cómo los bribris, por ejemplo, nos explican, o ellos explican el fenómeno del tsunami, ¿verdad? Que es parte precisamente también de ese intercambio de conocimientos, ¿verdad? Que hay entre la universidad y las comunidades, pero me imagino que también en otras comunidades se dan situaciones similares en esta posibilidad. Claro que sí. De hecho, parte de la metodología que Fabio desarrolló para hacer los mapas de evacuación por tsunami tiene que ver con cartografía comunitaria, participativa. Entonces, nosotros hacemos el mapa aquí desde el escritorio en Heredia y luego vamos a la comunidad y Fabio pone a la comunidad a que ellos construyan su mapa.
Y casi siempre coincide, pero no siempre. A veces algo que nosotros veíamos muy claro de aquí, cuando llegamos allá ellos nos dicen, no, es que eso no es así, eso no funciona así, esa calle no sirve por esto, por ahí no se puede evacuar por lo otro. Y entonces ellos son los que construyen su mapa. Y esto no solo beneficia, porque lógicamente la comunidad es la que tiene más conocimiento en ese aspecto, sino que además ellos se apoderan de su mapa y se sienten más identificados con su mapa y con su proceso de preparación ante tsunamis. Muy bien. Bueno, nada más quedaba una cosa por ahí, que decíamos, si tenemos estudiantes que están viendo y dicen yo quiero, ¿verdad? O me gustaría estudiar esto, ¿verdad? ¿A dónde se acerca? Bueno, la universidad no tiene la carrera de física, al menos no todavía. Como mencionaba Anthony y Fabio, son geógrafos graduados de aquí de la Universidad Nacional. Una opción sería desde la geografía, pero como mencionábamos es un campo interdisciplinario, ¿verdad? Entonces profesionales de la psicología, de la sociología, de las ciencias ambientales, de casi, bueno, inclusive hasta hemos hecho colaboración con la Escuela de Arte Escénico, ¿verdad? Entonces desde prácticamente casi cualquier disciplina se puede llegar a esto. De la parte física, pues desde la física, la oceanografía física, la carrera de física la dan en la Universidad de Costa Rica, ¿verdad? Y una especialidad es la oceanografía física, que es una especialidad que se da fuera del país. Muy bien, Fabio, muchas gracias. Silvia, Anthony, muchísimas gracias por acompañarnos. No sé si tienen algo más que quisieran. A mí me gustaría agregar un punto. El invitarlos a que nos sigan en nuestras redes sociales, en Instagram, Facebook, Twitter. Pueden ver videos que tenemos en nuestro canal de YouTube y recientemente estrenamos un podcast, ahora en el marco del Simulacro Nacional, donde tenemos historias que han sucedido, digamos, de tsunamis en el mundo, inclusive historias por acá. Entonces los invito no les voy a contar mucho. Son 5 podcasts muy cortos, que también los hicimos en el marco de la U con la Vicerrectoría de Extensión y con la Escuela de Arte Escénico. Muy bien, como Sinamot. Como Sinamot. Muy bien, muy buena acotación, ¿verdad? Sí. Para que la gente pueda involucrar. Y además, insistir en la importancia, los podcasts, ese tipo de iniciativas, esta iniciativa que tenemos desde filosofía y que se pueda replicar por toda la U, o sea, los podcasts, los programas de este tipo y demás, tan importantes para difundir lo que hace la universidad. Entonces, les agradezco muchísimo, les agradecemos muchísimo. Sí, gracias a ustedes por la invitación. Y que estén por acá. Y hoy nos vamos con una canción del cantautor costarricense Esteban Monge, eso que se llama Buscándome. Muchas gracias a todos y a todas quienes nos observan. Esto fue Praxis TV, programa de la Escuela de Filosofía de la Universidad Nacional de Costa Rica. Hasta la próxima. Chao. Amor que haces el cambio, la diferencia, que llegas a darte entero y eres la esencia, que buscas un mundo nuevo, una promesa. ¿A dónde lleva el camino y a dónde empieza? De mí sabrás lo que creo, que soy humano, que guardo una canción, un credo entre las manos, a pesar de que armo mi fe cada mañana, mientras descanso de recorrerme las entrañas, buscándome, 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 buscándome. En medio del laberinto, buscándome, 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 queriendo saber si existo, buscándome. Hay
¿quién pudiera decirme si estamos vivos? Si vamos dando la vuelta o si aún seguimos girando en torno a lo mismo, si hay un destino. ¿Y a dónde lleva el milagro? ¿Y a dónde lleva el milagro? ¿Y a dónde lleva el milagro de andar contigo? Buscándome, 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 buscándome. Metidos entre la piel y el alma, buscándome, 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 buscándome. Qué amor si vienes conmigo, tal vez me encontraré.